Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya. Hola, buenas tardes. Bienvenido a este nuevo webinar que inaugura la sesión de conferencias del Colegio de Geólogos de esta temporada. En esta ocasión el webinar sigue siendo online, aunque esperamos que pronto ya podamos volverlos a hacer desde nuestra sede. En esta ocasión hemos invitado a Álvaro Imaz de la casa Olympus, que son los que distribuyen los equipos analíticos de campo, estas pistolas de fluorescencia de rayos X, tan utilizadas cada vez más por los geólogos en el campo, para que nos cuente las bondades de estos equipos y las facilidades que presentan para hacer análisis en el campo, ¿no? Después de que hablé, le hemos invitado a nuestra compañera Teresa Sánchez del Instituto Geológico, que también nos hablará un poquito sobre su experiencia personal con la utilización de estos equipos analíticos y para animaros a utilizarlos. Bueno, voy a presentar a Álvaro Imaz Helguera, es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Cantabria. Tiene más de 18 años de experiencia en distintas funciones en departamentos de control de calidad, en industrias de fabricación de componentes del sector nuclear, del petroquímico, doméstico y además de responsable de ventas y soporte técnico de equipamientos de inspección. Desde el año 2008 hasta la actualidad es especialista en ventas en la casa Olympus Iberia. Y especialmente en ventas de equipos de análisis XRF y XRD, que son los que ahora vamos a comentar. Yo creo que no hace falta que le presente nada más. Lo que queremos es que nos cuente cómo funcionan estos equipos, qué requerimientos se necesitan, porque desde luego lo que se requiere son unas autorizaciones especiales de monitores, ¿cómo se llama? Para llevar estos equipos que son... Una certificación. Tienen, bueno, de la CIEMAT o el Consejo Superior Nuclear de las autorizaciones y nada más. Por favor, Álvaro, cuando quieras puedes empezar. Vale, estupendo. Muchas gracias por la introducción y por la invitación y dejarme tener esta oportunidad de poder hacer la presentación de los equipos de análisis que tenemos. Bueno, pues sin más dilación, comienzo con la presentación. Aquí en esta primera diapositiva, oye, para cualquier consultilla que surja, si no la podemos resolver ahora o algo en concreto que quiera realizar alguien, ahí ya ve todos mis datos de contacto, tanto el email como el móvil, y yo encantado, oye, de responder y poder atender a las cuestiones que puedan surgir y no podamos resolver hoy aquí. Vale, la agenda que tengo prevista, un poco los puntos a tratar en esta presentación es, pues bueno, primero un poco una muy rápida presentación de quién es Olympus para todas aquellas personas que no nos conozcan. Explicar un poquito qué es la radiación y cómo funcionan los tubos de rayos X, puesto que es la fuente de excitación que vamos a utilizar en nuestros equipos. Entraremos en la materia o en la primera técnica, que es la fluorescencia de rayos X, como análisis elemental, cómo funciona, qué equipos existen o cómo podemos configurar los distintos equipos que pueden existir en función de las aplicaciones, unas prácticas recomendadas en función de dónde se vayan a utilizar. Realizaré una pequeña demostración, ya tengo aquí un equipo con una serie de muestras para hacer una pequeña demostración y que la gente se haga una idea de lo fácil que es utilizar estos equipos. Y de forma más liviana y en segunda parte hablaré de lo que son los equipos de difracción, también equipos de ensayo en campo. Tengo aquí otro equipo montado en el otro lado que luego cambiaré la cámara para que lo podáis ver y también una pequeña demostración a finalizar la presentación de lo que es la difracción de rayos X. Y por último, un punto que siempre me gusta comentar y vamos, me veo en la obligación de comentar respecto a lo que ya decías en la introducción. Son equipos de rayos X que tienen una cierta legislación o certificación, digamos, ¿no? Entonces, simplemente para dar unas nociones de qué hay que cumplir para la hora de poder tener y utilizar estos equipos. Pues bueno, el primer punto, Olympus, bueno, para aquellos que no nos conozcan, somos una empresa que nació hace ya más de 100 años en un pequeño taller en Tokio con el suministro de un primer microscopio y a lo largo de los años ha ido expandiéndose a nivel global hasta el día de hoy que tenemos ya más de 35.000 empleados, somos más de 35.000 personas trabajando para Olympus. Tenemos más de 200 puntos de venta distribuidos en todo el mundo con 3 centros de fabricación. En función del producto tenemos las fábricas ubicadas en distintos puntos, bien sean en Boston, en Canadá o en Tokio. Nuestra clasificación o división está muy marcada. Tenemos una
una división de Medical y otra división de Soluciones Científicas a la que yo pertenezco. Y posiblemente muchos me preguntarán aquí dónde están las cámaras de fotos. Hasta hace un año Olympus también tenía incluida en su portafolio o en sus líneas de negocio lo que son las cámaras de fotos, que es la que ha dado realmente el nombre a la marca y la que nos conoce la mayoría de la gente por las cámaras Olympus. Pues hace un año ya, como os comentaba, ya la empresa se deshizo de esta línea y a día de hoy estas son las dos líneas que lleva adelante el negocio de la empresa, la parte médica y la parte de soluciones científicas, a la que pertenezco yo. Dentro de la parte de soluciones científicas, pues bueno, viene bien marcada la diferencia en 4 líneas de producto. Líneas de producto en función de la técnica. Tenemos una línea de productos de ensayos no destructivos para detección de efectos dentro del material, o la línea analítica que hoy les voy a presentar a vosotros, que os voy a presentar aquí, una línea de inspección visual remota y la parte de microscopía industrial. Con estas líneas de productos o de técnicas podemos hacer frente a aplicaciones de múltiples sectores, bien sea de la aeroespacial, de la química, de la generación de energía, de la electrónica, de las fuerzas de seguridad, del transporte, etc. etc. ¿Vale? Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la parte de instrumentación analítica, fluorescencia y difracción de rayos X. Vale, hecha la pequeña introducción de la empresa, empezamos ya a entrar un poquito en materia. ¿Qué es la radiación y cómo generamos los rayos X? Bueno, la radiación es una emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas y convivimos con ella desde nuestros orígenes. Existe radiación de lo que es tipo natural, como puede ser la que nos ejerce o la que nos da el sol, y luego radiaciones generadas o fabricadas por el hombre, como pueden ser las ondas de radio, telefonía móvil, los aparatos microondas, radiografía industrial o clínica, etc. etc. ¿no? La radiación, al final, la radiación se mide por su energía. Nos podemos encontrar radiación de baja energía, como puede ser radiación no ionizante, no tiene suficiente energía para romper los enlaces atómicos, o radiación ionizante. Tiene la energía suficiente como para producir la ionización de los átomos. Esta es la que vamos a utilizar. ¿Vale? Estaríamos dentro de este diagrama que se ve aquí en la imagen en torno a estos valores de energía. ¿Vale? ¿Cómo la generamos? Pues nuestros equipos, como fuente de excitación, tienen un tubo de rayos X. A modo muy simplificado, la explicación de cómo funciona un tubo de rayos X, como podéis ver ahí en la imagen, es una ampolla de vacío en la que dentro, internamente, nos encontramos un ánodo y un cátodo. Lo que hace el equipo es hacer pasar por el cátodo un valor de una corriente, una intensidad. En función de ese valor de corriente, se desprenderán más o menos electrones. ¿Vale? Entonces, a la hora de aplicar un voltaje entre el ánodo y el cátodo, lo que hacemos es que los electrones liberados en el filamento salgan disparados contra el ánodo, perdón, y se produzcan lo que son los rayos X. Aquí los ánodos de los equipos pueden ser de distintos materiales en función de la aplicación que veremos más adelante, ¿vale? Pero lo que es importante aquí a tener en cuenta o parámetros a tomar en cuenta son el voltaje que aplicamos y la intensidad, que son parámetros de funcionamiento máximo de los equipos. Con esta explicación anterior entramos ya en materia. Fluorescencia de rayos X como análisis elemental. De forma muy esquemática, muy abreviada, cómo funciona un equipo de XRF, de fluorescencia de rayos X. Principalmente en un equipo de fluorescencia de rayos X tenemos dos elementos. El tubo de rayos X como fuente de excitación y el detector. Bien, entonces lo que hacemos es, con el tubo de rayos X, excitar la muestra. Muestra que está formada por distintos elementos. Entonces, al excitar la muestra, lo que realizamos es extraer o arrancar electrones de las capas internas de los átomos de cada uno de los elementos. Perdón. Vale. Al arrancar esos electrones, los átomos de cada elemento se encuentran en una situación inestable y la tendencia de estos es volver a la estabilidad. ¿Cómo? Recuperando electrones de las capas próximas a las que les hemos arrancado los electrones. Entonces, en esa recuperación se emite una radiación secundaria o de fluorescencia de unos valores determinados, que es lo que se encarga de leer el detector.
El detector se encarga de leer los valores de esos fotones emitidos y la cantidad de cada uno de ellos. Para que os deis cuenta de la velocidad del proceso, los detectores gestionan unos 400.000 fotones por segundo, o sea que son procesos muy rápidos. De ahí que los análisis con un equipo de fluorescencia sea muy corto y muy rápido. Bien, entonces, una vez que el detector recopila toda esa información, lo primero que podemos llegar a dibujar o lo primero que se representa es un espectro, ¿vale? En el que tenemos en la componente horizontal valor de kiloelectronvoltios, identificación del elemento. ¿Por qué? Porque cada elemento lleva asociado un valor determinado de kiloelectronvoltios en función del salto K alfa o K beta. Y en una componente vertical en el diagrama, el cual indica el número de cuentas, la cantidad de fotones que nos han venido con un mismo valor, que va relacionado con la concentración. Entonces, sobre este espectro, el equipo lo que aplica son unos algoritmos para que finalmente en la pantalla, algo legible por el usuario, presente unos elementos detectados, unas concentraciones y unas desviaciones. Porque ese valor final, al final, lo que representa es la estadística de todos los valores, la media de todos los valores calculados en el tiempo aplicado de ensayo. Entonces, como método de ensayo, las virtudes son varias. Es un método no destructivo para algunas aplicaciones, no requiere de preparación de muestra, y para otras sí, en función un poco de lo que estemos buscando. El caso que hoy les voy a presentar aquí requiere un mínimo de preparación. Después de los ensayos, estamos radiando la muestra, pero no queda afectada, no quedan contaminadas, se puede reutilizar. En un mismo ensayo podemos, dependiendo un poco ya del equipo y de la calibración que tengamos, podemos ver múltiples elementos. Los equipos están preparados para ver desde el magnesio hasta el uranio, en función, como les he comentado, del equipo y que estén presentes en la muestra, claro. ¿Por debajo del magnesio podemos ver elementos? No. ¿Por qué? Como he comentado en la diapositiva anterior, el detector lo que se encarga es leer valores de energía de cada uno de los fotones emitidos. Por debajo del magnesio, los elementos por debajo del magnesio emiten valores de energía tan bajo que no son posibles de leer con los detectores que llevan montados los equipos portátiles. De ahí la limitación. El elemento más ligero que podemos analizar es el magnesio. De ahí en adelante, sin problema. El rango de concentraciones con un mismo equipo y una misma calibración puede ir desde los ppm hasta el 100% de concentración. Los resultados son inmediatos en cuanto a, hablo de un par de segundos. 30 segundos ya es un tiempo bastante razonable para obtener una buena precisión de ensayo. Son comparables con los de un laboratorio. Sobre todo, en el caso que les voy a mostrar hoy aquí, voy a calibrar el equipo con unos resultados certificados por un ICP. Entonces, la contrastación se va a ver que es directa. Son repetibles. El equipo es portátil. Como veis, es un equipo pequeño de 1,5 kg y es portátil y se puede llevar a campo. Entonces, ahí tienes una versatilidad enorme. Al ser portátil, los equipos ya llevan integrados lo que es un GPS para una geolocalización de todas las lecturas y medidas que se hagan. Con esto nos permite poder realizar mapeados de valores o de análisis superficiales, por ejemplo. Ya a día de hoy los equipos cuentan con todo el tipo de conectividad. Se puede hacer transferencia de datos vía Wi-Fi sin tener que esperar a llegar al ordenador, volcar datos y mandar vía mail. Se puede hacer la transferencia de datos desde el propio equipo. Supone una herramienta de ahorro económico. Como explicaré más adelante, en ciertas fases, o en la gran mayoría de las fases de un proceso de explotación minera, la utilización de un equipo supone un ahorro de dinero. Y sobre todo, y lo más importante de todo, es muy sencillo y muy fácil de manejar. En la demostración veréis cómo lo fácil que es utilizar el equipo, lo fácil que es calibrarlo y lo fácil que es obtener resultados. Equipos de XRF. Visto un poco la técnica y cómo funciona un poco lo que es la fluorescencia de rayos X, vamos a ver cómo de configurables son los equipos de XRF. Al final, como os he comentado, tenemos dos componentes principales. Uno, el tubo de rayos X y otro, el detector. Y se pueden configurar. ¿Configurar desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la aplicación. Se puede suministrar el ánodo del tubo de rayos X en 3 materiales, en rodio, tungsteno y plata, en función de la aplicación. Por ejemplo, así en líneas generales, el tubo de rodio es el más ideal para análisis de elementos ligeros. Elementos ligeros vamos a llamar a partir de ahora lo que son magnesio, aluminio, silicio, azufre y fósforo.
Son los elementos de la tabla periódica que menor energía tienen y por eso los llamamos elementos ligeros. Que mi aplicación es de análisis de metales pesados, por ejemplo, en tema de contaminación, pues el ideal es el de tungsteno. Pero siempre nos podemos encontrar en la tesitura de, oye, necesito un equipo que sea, digamos, 4x4. Quiero analizar tanto aleaciones metálicas como metales pesados, o elementos ligeros como metales pesados. Entonces, el tubo de plata es el que mejor compromiso llega cuando un equipo lleva varias calibraciones. O vamos a utilizarlo para distintas aplicaciones, como puede ser dos matrices completamente distintas, metales y contaminación de suelos, por ejemplo. Por otro lado, hemos hablado del tubo, por otro lado está el detector y este es el que da al final el valor económico. Aquí es donde se ven las diferencias económicamente entre los distintos equipos de fluorescencia, ¿vale? El detector más sencillo, que es el que denominamos PIN, Silicon PIN, ¿vale? Es el que mejor relación rendimiento-precio tiene, pero aquí tendremos las limitaciones de que no podemos ver todos los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, con este detector no podríamos ver los elementos ligeros. Y los LOD que ofrecen son bastante razonables, pero no son los mejores. El siguiente paso en detector sería lo que sería la gama media, que ya lleva un detector de derivada de silicio, y ya aquí tenemos mejoría en la velocidad de ensayo, mejoría de los LOD y ampliamos el rango de los elementos, incluyendo los elementos ligeros. Y por último, ya el tope de gama sería un detector SDD, pero de mayor área. Con esto lo que optimizamos son los LOD, los límites de detección, y está muy enfocado para aplicaciones más sofisticadas de investigación o en el que necesitamos unos requerimientos mayores que con el resto de equipos no podamos suplir. ¿Qué son los LOD? Que lo he comentado varias veces. LOD, las siglas LOD son los límites de detección y son el nivel de concentración mínima en la cual estamos a un 99% seguros de la existencia de un determinado elemento. ¿Qué influye en estos valores? ¿Qué influye en los LOD de un análisis? Pues primero, el equipo, por supuesto, la fuente de excitación y el detector, el tubo y el detector. Pero el resto de valores que influyen en los LOD vienen determinados por la muestra, los elementos presentes en la muestra, las concentraciones de los mismos, la densidad de la muestra, el tamaño de la muestra, la homogeneidad de la misma y el tiempo de usuario, de ensayo, perdón, que es un factor definido por el usuario. Entonces aquí tenemos muchas variables que la gran mayoría son de lo correspondiente a la muestra, pero fijando todos esos valores, es decir, fijando la muestra, podemos ver qué equipo tiene mejores LOD que otros. Por eso todos los fabricantes tienen unas hojas técnicas por cada uno de los modelos para poder comparar entre ellos. Estos son los LOD. Aquí esto sería una comparación de nuestros modelos, en donde tenemos los distintos modelos y los elementos, y los LOD que ofrece cada equipo por cada uno de los elementos. Para que vean un poco la diferencia es el L sería el equipo más básico, el C es el equipo intermedio y el M es equipo tope de gama. Entonces, por ejemplo, para determinar el magnesio, vemos que este modelo es el que mejor LOD da. ¿En qué circunstancias? Todos estos valores están bajo, vamos a decir, un ambiente controlado, una muestra controlada. Están elementos diluidos en una matriz de silicio en el cual la interferencia del resto de elementos es mínima o cero y a un tiempo constante de 120 segundos. Entonces, al final, aquí lo único que estamos comparando son tubo y detector. El tubo también viene aquí incluido, aparte del detector, los que terminan, por ejemplo, en R, es el de rodio, W, el de wolframio, y aquí vemos el Da, que sería el de plata. Y aquí tendríamos, bueno, la comparación entre todos los equipos y modelos, ¿vale? Y bueno, como punto final son las características de cada uno de los fabricantes, ¿no? Aparte del tubo y el detector, luego ya los equipos, bueno, ofrecen una cierta robustez porque son equipos de campo, ofrecen una IP54 resistente a las inclemencias que nos podamos encontrar, como agua, polvo, rangos de temperatura elevados, susceptible a caídas e impactos. Desde el punto de productividad son muy sencillos de utilizar, herramientas de transferencia inalámbricas y ya los equipos se han ido regenerando con el tiempo e incluyen las últimas tecnologías en cuanto a detector y algoritmos de cálculo sobre los datos adquiridos para ofrecer unos buenos resultados analíticos, ¿no? Prácticas recomendadas. ¿Dónde podemos aplicar y cómo aplicar los equipos de fluorescencia de rayos X?
Bueno, ahora actualmente, seguro que no me faltarán proyectos por poner aquí, pero en España hay muchos proyectos que están en distintas fases, tanto de exploración, prospección, explotación, en el que los equipos que hoy estoy presentando aquí tienen una aplicación inmensa. ¿Por qué? Porque en todo proceso, digamos, de explotación minera, nos la podemos dividir así en líneas generales en cuatro fases. Una fase inicial, que sería lo que es el estudio, la prospección, la exploración. Una fase de explotación ya de la mina, ya se ha visto la viabilidad del proyecto y se ha comenzado la extracción. Una fase de procesamiento del mineral para fino del mismo. Y la última fase, o en paralelo, el impacto medioambiental que pueda tener el propio proceso en sí, tanto a cierre de mina como en paralelo durante el propio proceso, oye, pues para controlar que no hay ningún impacto en los alrededores de la propia instalación, ¿no? Entonces, en todos estos puntos, en esos 4 puntos que aquí vemos en pantalla, los equipos tienen una gran aplicabilidad. Yendo un poco más en detalle punto por punto, en una fase, bueno, perdón, las diferencias entre estos 4 puntos, las diferencias que nos podemos encontrar entre esos 4 puntos al final es cómo nos vamos a encontrar la muestra a ensayar y el grado de precisión de los resultados que vamos a buscar. Podemos ensayar con los equipos de fluorescencia. La ventaja que tienen es que podemos ensayar muestras en cualquier situación, bien sea en polvo, en roca, directamente en el frente, en el propio suelo, diluidos en agua. O sea, la posibilidad de análisis es inmensa. Ahora bien, en cada una de ellas, en función del tipo de muestra que estemos analizando, tendremos unos tipos de distintos rangos de precisión, ¿vale? También es cierto que no hay que tener una gran precisión en todo el proceso que les he presentado en la diapositiva anterior. Vale, en una primera instancia, el primer punto, el primer paso sería en la exploración. En la exploración, al final, se buscan los más importantes vienen a ser 2 puntos iniciales, ¿no? La ventaja, la posibilidad de hacer un análisis in situ en la propia zona de prospección, y el segundo y bastante importante es el aumento de la densidad de puntos, el aumento de la cantidad de información. Aquí es donde empezamos a ver un ahorro económico. ¿Por qué? Porque al final, a día de hoy, en muchos sitios lo que se hace es recolectar muestras y mandar todas esas muestras al laboratorio. Cada muestra tiene un coste. Entonces, si empiezas a multiplicar por muestras, entonces los costes se pueden disparar. La aplicabilidad de un equipo de fluorescencia de rayos X es que la cantidad de muestras que mandas al laboratorio se puede reducir considerablemente, y además las muestras que mandas al laboratorio, mandar muestras de una cierta calidad, no muestras, ser consciente de lo que estás mandando y no mandar muestras que no tengan nada o que directamente te van a cobrar y que no aporten nada, ¿no? Entonces, pero bueno, lo más importante en esta primera instancia es la densidad de puntos. La densidad de puntos, ¿por qué? Al final, digamos que la densidad de puntos me ofrece, como en una foto, una resolución. Cuanto mejor resolución sea mi foto, mejor voy a ver la imagen. Entonces, si mi muestreo es de una densidad muy baja, pues no termino de tener una definición clara de lo que es mi foto. A medida que voy aumentando la densidad de puntos, obtengo un resultado, una imagen con una alta resolución y saber claramente en qué situación me encuentro. Esto es un ejemplo un poco muy esquemático, que lo vi en una presentación de una conocida, que me gusta siempre incluir. Pero la realidad viene a ser poder obtener un mapa con una resolución bastante interesante. Y esto es lo que me ofrece poder llevar un equipo a campo y poder realizar ensayos en el campo. Podemos hablar de una densidad de ensayos tranquilamente de unos 200 ensayos diarios sin problema. Todo dependerá un poquito de los elementos, concentraciones y el nivel de preparación, pero tranquilamente podemos hacer 200 ensayos en un día. Y como ves ahí a la derecha, pues represento un mapa de concentraciones, y aquí se ven un poco las líneas de adquisición de valores, ¿no? Que a la hora de representarlo en un mapa 2D, pues me da esta foto con bastante buena resolución. También en aquellos sitios en aquellos lugares donde se trabaje también con lo que son sondeos, en vez de un mapa bidimensional, existen ya softwares de representación tridimensional que me da una representación volumétrica con bastante exactitud de la zona de trabajo en cuestión, ¿no? También me sirve para optimizar el uso de herramientas como pueden ser las herramientas de perforación, poder definir exactamente cuándo dejar de perforar.
porque al final, midiendo sobre los propios sondeos, puedo determinar si he llegado, si estoy todavía sobre la anomalía o la beta en cuestión, o cuándo me he pasado de ella para cortar ya el proceso de perforación en ese punto en concreto. Aquí estamos optimizando los usos de la maquinaria. Lo bueno que tienen los equipos, que vienen ya se entregan directamente para recibirlo, abrir la caja, poner la batería y empezar a funcionar. Porque ya se entregan con una calibración bastante estándar y bastante generalizada, intentando que sea lo óptima posible para la gran cantidad de aplicaciones que hay. Muestra de ello es que en bastantes proyectos lo que utilizan son ya unas muestras certificadas compradas, por ejemplo, esta empresa Orea, que es una empresa que suministra CRMs, material certificado, para poder comprobar que la calibración del propio equipo. Y una comparativa para varios elementos, no los he puesto todos, se ve que la calibración con la que se entrega el equipo, por ejemplo, para el cobre, tiene una linealidad bastante buena con respecto al material certificado por los patrones suministrados, por ejemplo, por esta empresa. Y aquí les represento varios elementos, como el cobre, el molibdeno, el hierro y el zinc. Es decir, que ya puedes nada más recibir el equipo, colocar las baterías e ir al campo a realizar medidas. Sí es cierto que luego ya si el nivel de precisión que necesitamos es un poco mayor o necesitamos realizar una calibración in situ con las propias muestras, el equipo lo permite. Esto lo veremos un poquito más adelante. Otra ventaja que también tiene el equipo, dado que estamos hablando aquí de un volumen de muestras muy elevado, existen ya soluciones un poco, vamos a decir, para automatizar el análisis. En vez de tener un operario ocupado 8 horas realizando análisis sobre muestras recolectadas, existen sistemas denominados, como en este caso Herda, que lo que hace es automatizar el control analítico. Tengo aquí un pequeño vídeo que muestra el funcionamiento de este sistema. El cual lo que hace es simplemente automatizar la adquisición de datos y liberando un operario para poder realizar otras labores mientras esto está adquiriendo datos. Es un sistema CNC con coordenadas XY en el que va montado, como veis ahí, el equipo y va en comunicación con un software que va adquiriendo todas las lecturas. El sistema está dimensionado de tal manera que se puedan montar tanto las cajas de testigos como una distribución de muestras recolectadas en bolsitas, como habéis visto en la imagen inicial, y que el equipo vaya realizando el análisis de forma automática. Ahora, en vez de los testigos, está haciendo ya las bolsas empaquetadas. También lo que se puede hacer, en vez de hacer al final un XY, una matriz de bolsas o de muestras tan grande, reducir el tamaño de ese mallado, de esos puntos de medición, por si quisiésemos coger algo más representativo de cada muestra. En vez de coger un único valor por muestra, coger X valores por muestra para obtener algo más representativo de cada uno de la muestra empaquetada. Otros sistemas que existen también en el mercado donde utilizan los equipos de fluorescencia de rayos X son un equipo desarrollado por la empresa Geotech, en el que hace un estudio de testigos de perforación ofreciendo distintas técnicas como fluorescencia de rayos X, espectrofotometría de color, susceptibilidad magnética, sobre un mismo testigo, presentando ya planos de resultado como el que veis aquí en la imagen.
La siguiente fase, ya hemos dejado la fase de exploración, ya sería la de empezar a extraer material. Aquí el análisis de material generado por las perforaciones de los barrenos permite definir con precisión las zonas de mineral de interés, un control de las leyes del material generado en las propias voladuras. En estos casos, las muestras no llegan a ser todavía del todo homogéneas, con lo que habría que determinar ya si el grado de preparación de la muestra a analizar con el equipo es necesario o no en función de los valores que nos dé sobre la materia de, por ejemplo, de las voladuras. ¿Vale? En algunos casos, aquí también el análisis se puede hacer directamente en el propio frente de mina, donde nos permite tomar una decisión en cuanto a valores semicuantitativos o cualitativos. La siguiente instancia sería dentro del proceso de la propia planta de reprocesado, donde aquí la utilización del equipo lo que me permite es aumentar la cantidad de ensayos más a menudo, con lo que puedo coger una mayor confianza en mi proceso. Esto también va directamente relacionado o afecta directamente también a la toma de decisiones. Si veo que mi proceso por algún motivo va mal, lo puedo detectar antes y tomar decisiones antes de que aguas abajo, ya a final de proceso, producto acabado, detectar el fallo y empezar a tirar aguas arriba hasta ver dónde está el problema. Entonces, el aumento de los puntos de control dentro de ese proceso me permite detectar posibles fallos y tomar decisiones a tiempo. Y aquí en esta fase, como ya estamos hablando de producto acabado, la exigencia de los valores o de los resultados es elevada, con lo que ya sí aquí estamos hablando de necesidad de preparación de muestra, calibración con propias muestras certificadas para que la precisión de los resultados sea bastante buena. Y por último, lo que sería ya lo que es un control medioambiental, ¿no? Un control del impacto que estamos teniendo en la zona de trabajo. Esto nos permite tanto hacer una correcta gestión de los residuos, un alcance del impacto en caso de que estemos generando y muchos proyectos gubernamentales vienen exigiendo estos tipos de análisis para el control de los impactos medioambientales. La virtud de los dos equipos es que me permiten realizar in situ los propios ensayos, porque aquí sí estamos hablando de hacer ensayos sobre, por ejemplo, una zona que esté o no afectada para delimitarla. También podemos realizar en las propias depuradoras de cada una de las plantas el análisis de los lodos o de las aguas estancadas y para esto ya existen normas que indican cómo aplicar estos procedimientos y qué valores son aceptables o no. La metodología la metodología que hay que utilizar para aplicar estos equipos, tanto para un análisis medioambiental o dentro del proceso de minería, es importante. Hay que definir una metodología de trabajo, pero en líneas generales los puntos a tener en cuenta son cuáles son los objetivos, ¿vale? Objetivos me refiero al nivel de precisión de los resultados que estoy buscando, si es o no necesario la preparación de la muestra y el nivel de preparación de la misma, y si es o no necesario calibrar el equipo con muestras reales. Como es una herramienta que vamos a buscar productividad una vez efectuada el ajuste inicial, optimizar los tiempos de ensayo para no aplicar más tiempo de necesario en cada uno de los ensayos. Si vamos a hacer 200 ensayos diarios y nos estamos pasando en medio minuto por ensayo, pues al final suma tiempo. Optimizar los tiempos de ensayo para que sea una herramienta productiva y tengamos un ahorro económico. Y, por supuesto, también en todo proceso de medición, cualquier método de medición que exista a día de hoy en el mercado, es importante meter puntos de control. Puntos de control intermedio para asegurarnos de que el equipo está funcionando bien, de que la calibración está funcionando bien y que no se ha desvirtuado por cualquier motivo. Para ello, lo que suele hacer es introducir cada X muestras analizadas un patrón certificado o cada X muestras analizadas, coger una y mandarla al laboratorio para asegurarnos de que nuestro proceso es fiable y que estamos trabajando de forma correcta. Importante también son la formación de los usuarios, ¿vale? Formación de los usuarios y la aplicación de unos protocolos, que se trabajen todos de la misma manera, tanto en el muestreo como en la gestión de datos, como en los procedimientos de operación, para quitar cualquier variable, ¿vale? Y que todo el proceso sea lo más repetitivo posible. He hablado en todo momento de la preparación de muestras. ¿Por qué la preparación de muestras? Los equipos son pequeños, son de baja potencia y el análisis superficial. Y en función de la densidad de la muestra, no penetra más allá de los 15 milímetros. ¿Y con esto qué quiere decir?
no penetra más allá de los 15 milímetros y el área de ensayo es un círculo de 10 milímetros. ¿Vale? Entonces tengo un área muy limitada de ensayo. Entonces, los resultados que me presenta el equipo dependerá de la muestra o de lo que caiga en esa área de ensayo. Si tengo una muestra con partícula grande, como vemos aquí a la derecha, los resultados van a ser poco representativos de lo que sería toda mi materia. ¿Por qué? Porque como veis aquí, por ejemplo, en 3 puntos de ensayo ha caído una partícula azul en un punto, roja en otro, y aquí un poco un mix de varias partículas. Esto no es representativo de la muestra entera. Para obtener algo representativo de esta muestra, lo que tendría que hacer aquí sería aumentar la densidad de ensayos y obtener una media de esa densidad de ensayos. Por ejemplo, 10 ensayos aleatorios en distintos puntos y obtener como referencia o como dato a tener en cuenta la media de esos 10 ensayos. Ahora bien, que logro realizar una preparación de muestra de tal manera que en un punto de ensayo todas las partículas o la cantidad de muestra y la calidad de muestra que caiga en una zona de ensayo sea representativa de toda mi muestra, puedo reducir el número de ensayos y tomar el análisis en ese punto como representativo de todo lo que es mi muestra, ¿vale? Para eso es importante una preparación de la muestra al grano mínimo posible para obtener una muestra lo más homogénea posible. Los tiempos de ensayo también interfieren en la calidad. Esto ya viene un poco definido en cuanto a la concentración del elemento de interés. Aplicaremos mayor o menor tiempo de ensayo. Y también la humedad de la muestra. La humedad de la muestra afecta a los resultados. ¿Cómo? Normalmente, cuanto mayor es la humedad de la muestra, las concentraciones que presenta el equipo son inferiores a la realidad. Dependiendo del grado de humedad, esa diferencia puede ser mayor o menor. Pero lo ideal sería una muestra seca y lo más homogénea posible. Lo ideal sería lo que tenemos a la izquierda, ¿vale? Una preparación de muestra, como he dicho, ideal, muy, muy homogénea, como vemos aquí, y en un sitio, en unas condiciones de limpieza óptimas. La realidad es lo de la derecha. Lo que solemos trabajar es lo que se suele trabajar en algunos casos es con el propio material, incluso de las perforaciones o bien de para los barrenos de explotación y en unas condiciones no tan limpias, porque al final estamos hablando de un análisis en el campo en el que hemos montado un módulo de forma temporal, en el que estamos trabajando en unas condiciones no tan óptimas como en un laboratorio en el que tenemos todo súper limpio y súper preparado, ¿no? Las condiciones reales son las de la derecha y entonces los equipos, la versatilidad que tienen es que pueden trabajar perfectamente y dan unos resultados bastante buenos en unas condiciones no tan ideales. Bueno, pues antes de saltar al siguiente bloque, como os he comentado, tengo aquí preparado un equipo para que veáis un poco una pequeña demostración del funcionamiento del equipo, ¿vale? Tengo unas muestras para que veáis un poco la analítica y esto es un poquito así los equipos que estamos hablando en cuestión. Como veis, son equipos pequeños, ligeros, ¿vale? Donde tenemos aquí la ventana de análisis, donde tenemos lo que os he comentado al principio del todo, el tubo y el detector. Esta sería la zona de excitación. Son equipos que van con batería. Ahora mismo no la tengo conectada porque voy a utilizar este accesorio para que podáis ver los resultados. Tiene una pantalla de manejo, muy sencillita de manejar, que lo que voy a hacer es utilizar un software de comunicación y todo lo que veis en el software es lo que veríais en la pantalla, ¿vale? El manejo sería igual, bien sea ahí en el software o bien sea aquí en la pantalla. Y lo que voy a utilizar es un banco de ensayo, es un accesorio al cual conectamos el equipo, ¿vale? Y este tiene dos ventajas. Una es la posibilidad de poder analizar muestras como esta que veis aquí, son muestras preparadas, son pulpas que se han enviado a un laboratorio para obtener unos valores certificados, que es lo que voy a utilizar para hacer la calibración. ¿Vale? Entonces, este accesorio de aquí tiene dos ventajas. Una es la posibilidad de analizar cómodamente estas muestras. Es un accesorio portátil, puede hacer que el conjunto entero funcione con batería, sin necesidad de toma de corriente. Y hoy estoy trabajando aquí con el PC, pero también podría trabajarse con un dispositivo móvil, una inalámbrica. Vale, pues voy a montar el equipo, lo que es en la estación de trabajo. Conecto el cable de comunicación. Enciendo el equipo.
Vale. Y esto sería, esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es el software de comunicación. Esperamos a que lo reconozca el equipo. Vale. Bien. Vale, ya tengo el equipo conectado. Vale. Como os he comentado, lo que vais a ver ahora mismo aquí en pantalla es lo que podríais ver también si estuvieseis utilizando el equipo directamente sin el banco de ensayo que os estoy enseñando aquí. La interfaz es muy sencilla. La interfaz de usuario es lo que estáis viendo aquí en pantalla. Aquí a la izquierda tengo un histórico de resultados de todos los ensayos que he ido haciendo en el pasado, por si quisiese acceder a ellos. ¿Vale? Aquí arriba tengo 4 pestañas. Cosas del directo. El USB. Vale. Resuelto. Vale. Columna de la izquierda, todo el histórico de resultados que he ido haciendo con el equipo. Puedo acceder a cualquiera de ellos simplemente clicando. ¿Vale? Aquí arriba tengo 4 pestañas. La primera sería el análisis químico. La segunda sería notas. Al final, lo que puedo adjuntar a cada uno de los ensayos son notas de información para que cuando a la última hora del día o después de una jornada de trabajo vuelque todos mis datos en el que he hecho 200 o 300 ensayos, cada uno de esos ensayos tenga una nota de información para tener una trazabilidad o bien con la muestra o bien a algo que haga referencia y me permita a mí identificar lo que es cada uno de los ensayos. Por supuesto, también queda adquirido el espectro, que os comentaba que el espectro al final aquí viene en la componente horizontal los kiloelectronvoltios, el espectro por ensayo para identificación de picos o por si quiero hacer algún report o algún estudio. Y algunos equipos lo que permiten también es una imagen para identificar la zona de ensayo. ¿Vale? Esto luego lo veré, ahora lo veremos. Vale. Entonces, aquí tengo, digamos, muestras en los dos extremos. En los dos extremos me refiero a una muestra directamente en bruto, sin preparación ni nada, es directamente extraída del material de voladura. Y aquí unas muestras que se enviaron al laboratorio para certificar el contenido de las mismas. Vale. Entonces, a lo que iba al principio hay que tener un poco consciencia de lo que el equipo me puede analizar perfectamente las dos tipos de muestra. ¿Vale? Pero hay que ser consciente de lo que voy a obtener en cada una de ellas. Aquí voy a depender mucho de donde ponga el analizador. Si estoy buscando, son muestras de las que voy a hacer el ajuste en el valor, en el elemento del wolframio, que es uno de los que tengo certificados. Entonces, dependiendo de dónde analice aquí en esta muestra, puedo ver o no el elemento. O las concentraciones que me den pueden ser bastante dispares. Entonces, he de ser consciente un poco de cómo hago el análisis, tanto en un caso como en otro. Por ejemplo, para analizar esta muestra, lo que hago es activar la cámara para ver dónde pongo el punto de ensayo, la zona de ensayo. ¿Veis? Y si ahí veis la manchita esa negra que veis ahí en la imagen, ¿vale? Cierro. Una cosa que permite también el equipo, si por lo que fuese mi inclusión es más pequeña, me permite colimar el haz de forma automática. Colimar el haz es que os he comentado que el equipo tiene un área de ensayo de 10 milímetros y yo puedo reducir ese área con un clic de 10 a 3, por si quiero focalizar mi área en un punto en concreto. ¿Vale? Si le vuelvo a dar un clic, lo abro. Y una vez que tengo identificada la zona de ensayo, lo único que tengo que hacer es al play. Aquí me aparece para introducir un campo de información, para luego identificar la muestra y comienzo el ensayo. Como veis aquí, la estación de trabajo ahora mismo está emitiendo y está emitiendo una luz parpadeante para indicarme a mí que está trabajando, ¿vale? Es un requisito de los equipos de rayos X, ¿vale? Tener una identificación visual desde cualquier ángulo de que el equipo está trabajando. Y también aquí en la barra de estado veis que el equipo te aparece X-Ray On. Eso es que el equipo está trabajando. Tiene una seguridad también de que cuando abres la tapa, el equipo bloquea el ensayo y se para automáticamente como elemento de seguridad y me impida meter la mano ahí dentro y tener algún problema. Pues bueno, he identificado aquí una zona, como comentaba, un poco más oscura que el resto y claro, estoy viendo que los valores de tungsteno que me están dando son bastante elevados. Entonces yo no podría decir que esta
perdón, esta pieza tiene un 3% casi de wolframio en todo su volumen. ¿Por qué? Porque si ahora me voy a un punto inmediatamente próximo, si veis ahí en la imagen me voy a un punto un poco más blanco y vuelvo a realizar un ensayo, el valor de tungsteno ha bajado. Lo que estamos viendo ahora aquí en pantalla son elementos detectados, concentraciones de cada uno de los elementos y desviaciones. Lo que voy viendo aquí, el equipo, que vais viendo que va variando los valores, eso quiere decir que al final el equipo está excitando, leyendo, promediando, excitando, leyendo, promediando. Y hasta que al final del ensayo me presenta la media total de todas las lecturas y una desviación de cada uno de los resultados. ¿Vale? Entonces aquí veo que en un ensayo sobre una misma pieza tengo 222 ppm con respecto al ensayo anterior que me daba un 2,7%. Entonces aquí lo que habría que hacer si quiero tomar algo representativo sería analizar la muestra en un mayor número de puntos y tomar como resultado la media. Lo que puedo hacer en el equipo es, el equipo me guarda todos los resultados, coger los dos últimos ensayos efectuados y decirles, calcúlame la media. Y aquí me genera un valor, un 21A, A es de average, de promediado, en el que tengo aquí el valor promedio de los resultados. Con esto lo que me permite el equipo, pues lo que comentaba, en vez de tener que exportar los datos y tener que hacer el promediado en un Excel, por ejemplo, yo le puedo decir al equipo oye, voy a hacer 10 ensayos y hazme la media de esos 10 ensayos. Y así tomaría un valor resultante bastante más representativo que uno puntual de este tipo de muestra. Ahora, la diferencia sería, oye, que yo estoy buscando una precisión elevada, porque ya quiero hacer un control de leyes y lo que quiero es obtener unos buenos resultados. Bueno, pues para ello, como comentaba, la importancia de la preparación de muestra, necesito prepararla de esta manera, ¿vale? Estos son unos portamuestras que suministramos nosotros también, que al final no deja de ser una cánula de plástico, donde introduzco el material preparado dentro del portamuestras y lo cierro, oye, pues las quiero guardar como en este caso, ¿vale? Entonces, para hacer el análisis de estas muestras, voy a hacer el análisis de una de ellas y comenzamos. Entonces, esto, muestra 1 y realizamos el ensayo. Vale, bien, ya terminó. Vale, bueno, perdón, este es el último ensayo. Estaba viendo el anterior. Este es el último ensayo. Vale, me indica que el wolframio para esta muestra indica que tiene 351 ppm. Vale, aquí tengo los valores obtenidos por un ICP para esta muestra. Estamos hablando de 351 y el valor real son 375, es decir, me está dando un poquito por debajo. Yo lo que voy a buscar es ahora intentar ajustar el equipo, calibrar el equipo para mejorar la precisión para este tipo de muestras. ¿Cómo? Muy sencillo. Además es algo que queda abierto al usuario, es algo que no es que tengas que hablar con el fabricante para que te genere una calibración por cada uno de los tipos de muestras que te puedas encontrar. Es algo que puede hacer cada uno de los usuarios en función de lo que vaya queriendo analizar, ¿no? Y el método es muy sencillito. Lo que necesito primero son una serie de muestras, cuanto más mejor, pero una serie de muestras con unos valores conocidos, unos valores certificados que podemos haber mandado a un laboratorio externo y que nos certifique el contenido de los elementos de interés, ¿vale? Y que esas muestras por lo menos recojan el rango de concentraciones en el que me voy a mover. Por ejemplo, yo aquí tengo 5 muestras en el que tengo los valores que nos ha certificado un laboratorio por ICP. ¿Cómo realizo la calibración? Primero, tengo que hacer
el ensayo de las muestras sin ningún tipo de ajuste. Para hacer los ajustes, el equipo tiene esta función, user factors, que son los factores de corrección, ¿vale? Donde yo voy a poder generar esas pequeñas calibraciones que voy a aplicar a los parámetros que el equipo trae de fábrica. ¿Cómo? Vale. Lo primero que tengo que hacer es analizar las 5 muestras sin ningún tipo de ajuste, es decir, tal cual viene el equipo de fábrica. Ya he analizado la muestra 1. Voy a analizar la muestra 2 y las voy identificando. Tengo puesto un tiempo de 40 segundos, porque si no la presentación se nos puede ir de madre. Lo ideal sería aquí aplicar tiempos prolongados. ¿Por qué? Porque al final estoy intentando obtener 60 segundos, por ejemplo. Es un valor bastante bueno ya y bastante holgado para el equipo tenga tiempo suficiente para coger una buena precisión de resultados. ¿Por qué? Porque al final los valores de lo que yo haga ahora mismo, de los valores que yo obtenga ahora mismo, me interesa invertir tiempo porque es la parametrización que luego voy a utilizar para tomar decisiones. Entonces, a la hora de hacer la calibración, merece la pena invertir un poco más de tiempo para hacer los cálculos que voy a presentaros ahora. Luego ya a la hora de calibrar el equipo y hacer ya lo que es el análisis del muestreo con el equipo calibrado, podemos optimizar y reducir esos tiempos. Pero lo ideal ahora sería dar unos tiempos prolongados. Muestra 2, muestra 3. La muestra 4. Y por último, la muestra 5. Ahora mismo lo voy a hacer para un único elemento, pero el proceso que voy a seguir a partir de ahora sería lo mismo para todos los elementos, ¿eh? Digo, por no estar dilatando un poco la presentación, el proceso es el mismo. Entonces, de esta muestra en concreto vamos a calibrar lo que es el wolframio, ¿vale? Vale, pues ya he terminado el ensayo de la última muestra. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Hemos analizado las muestras sin ningún tipo de corrección. Vale, lo que tengo que hacer ahora es extraerlas. Para extraerlas es muy sencillo. Me vengo al navegador de resultados. Tengo aquí los ensayos de las últimas muestras, 1, 2, 3, 4, 5, entonces los selecciono. Le doy a la flechita de exportación. Me va a la carpeta que tengo generada para las exportaciones. ¿Vale? Aquí tengo el último archivo. Perdón, fecha de modificación.
Vale, muestra 1, 2, 3. A la hora de exportar tengo, en esta plantilla de exportación, puedo definirla yo como quiera, pero en esta plantilla de exportación la tengo definida para que me exporte únicamente la información de la muestra, las unidades en las que estamos trabajando y la concentración de todos los elementos. Bien, pues voy hasta el wolframio. No, perdón. No, este no es el archivo de exportación. Cogí otro archivo. A ver. Ya. No. Esperar, perdón. Fallo. Por settings. Vuelvo a exportar. Voy a exportar los últimos. Vale. Ahí está, prueba. Me debería estar exportando a otra carpeta. Vale, ahora prueba. Eso es. Vuelvo. Eso es. Perdona, vuelvo a la columna del wolframio. Ahora esto sí. 1214 que me daba el último. Entonces, vale. Estos son los resultados del wolframio que me ha dado el equipo sin calibrar. Los cojo y me vengo a donde tenía los valores certificados. Al final lo que tengo que hacer es una comparación de valores medidos contra certificados. ¿Cómo? Pues vale, selecciono las dos columnas, le digo ahora insertar un gráfico de dispersión, ¿vale? Y este gráfico, la información que me interesa son la ecuación que representa y el valor de regresión. Vale, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Vale, entonces, al final esta es la curva de corrección que voy a utilizar para calibrar el equipo. Esta curva o esta recta viene determinada por dos valores, la pendiente, el 1.44, y el corte con el eje X, ese menos 144. Y además tiene una linealidad bastante buena porque cuanto más próximo estamos al 1 en este valor, mejor es la linealidad de los valores, de la comparación de los valores certificados contra los medidos. Vale. Pues una vez que he hecho la comparación para el wolframio, tengo que introducir estos dos valores en el equipo. ¿Cómo? Me vuelvo al equipo y en la pantalla que os había enseñado de User Factor, genero una calibración para este tipo de muestras. Le doy al más, pongo aquí prueba, por ejemplo, le puedo dar el nombre que yo quiera. Y al final, al generar esto, ¿qué tengo? Tengo todos los elementos y un factor 1. Es decir, que los resultados que obtiene el equipo con la calibración de fábrica, si no tengo ninguna corrección, lo multiplica por 1 y me representa el de fábrica. Aquí lo que tengo que introducir aquí es el factor, que es la pendiente, y el offset, que es el corte con el eje Y. Me voy a buscar el wolframio y habíamos quedado que en el wolframio, aquí, tengo que introducir el valor de 1,4417. Vale, pues 1.4417 para el... Y de offset tiene menos 134,12.
menos 134,12, que aquí redondeará. Vale, entonces esta es la corrección que va a aplicar sobre el wolframio. Vuelvo a la muestra y si vuelvo a analizar la muestra 5, que es la que más se desviaba, unos 400 ppm, la vuelvo a analizar con esta corrección. La vuelvo a analizar, muestra 5, ¿vale? De hecho, aquí arriba me indica ya, para que tenga la advertencia, oye, que estás aplicando una corrección. ¿Cuál? Prueba wolframio, que es la que acabamos de crear. Vale, entonces ya terminado, tenemos 1200, perdón, que se me queda ahí el último ensayo. 1605, 1605, colocar allá, tendríamos el equipo para este tipo de muestras, para este tipo de matriz, perfectamente calibrado para el wolframio. Y así haríamos sucesivamente para los distintos elementos, aplicando estas correcciones en este mismo, siempre y cuando que sean en esta misma matriz, aplicando estas correcciones en esta misma tabla para que vaya corrigiendo los elementos en cada ensayo. Entonces aquí se ve un poquito lo fácil y sencillo que es calibrar estos equipos para obtener una buena precisión en nuestras muestras de ensayo. ¿Preguntas las dejamos igual para el final o antes de comenzar con el siguiente apartado de difracción? Las solemos dejar para el final, por si Para el acaso. final, perfecto. Sigo. Si alguien tiene una pregunta rápido ahora, alguna cosa que no ha quedado clara, que lo haga. Pero vamos, Sigo, si no, cojo ya viada y sigo. Vale, sigo. Bueno, cualquier preguntilla que surja sobre esto podemos volver luego más tarde y la comentamos. Pero bueno, a líneas muy generales, esto sería lo que es el manejo de un equipo de fluorescencia de rayos X. Si continuamos con la presentación, bueno, ahora vamos a saltar al siguiente bloque, lo que sería la difracción de rayos X, como análisis mineralógico. Vale. Una anécdota que me gusta siempre contar es, bueno, el origen de los tipos de equipos que tenemos nosotros de difracción de rayos X. Vale, nosotros, Olympus como multinacional, al final, con el paso de los años, lo que hace es comprar marcas para aumentar sus portafolios. Y en 2011 Olympus lo que hizo fue comprar una marca que se llamaba InSitu. InSitu, en el pasado, en colaboración con la NASA, desarrollaron un sistema de análisis para poder montarlo en las sondas espaciales y que hiciesen ensayos in situ en cada uno de los destinos de las sondas. Entonces, de esta colaboración, lo que montaron en el equipo, hay un pequeño vídeo aquí de presentación, es un sistema de análisis en el cual, pues bueno, la propia sonda se movía por el terreno, esta desplegaba un taladro, ¿vale? Un taladro que la finalidad del taladro es perforar la roca y obtener un material ya preparado en polvo. Ese material con esa preparación ya lo introducían en un portamuestras como está viendo aquí en la imagen. Y este portamuestras se situaba en una situación que estaban entre el tubo y el detector, ¿vale? Para poder obtener el difractograma característico de este mineral o de los minerales presentes en la muestra, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo se mueve la muestra. Explicaré un poquito más adelante todo lo que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Pero bueno, esto es un poquito lo que se desarrolló en líneas muy generales de esta colaboración de la marca InSitu junto con la NASA. ¿Vale? La posibilidad de montar un laboratorio de difracción en los equipos que iban a... ¿Vale? Pues la unidad principal era esta, la unidad principal del laboratorio del sistema de análisis era esta que vemos aquí en imagen, denominada CHEMIN, y fue montada por primera vez en el Curiosity en el 2007 cuando voló a Marte. De hecho, la primera imagen que se mandó desde Marte fue este patrón de anillos. Fue la primera imagen que se mandó desde Marte, adquirido allí con este sistema.
Bueno, pues de esta colaboración se desarrolló esta tecnología y de ahí salieron las soluciones comerciales que a día de hoy tenemos nosotros en nuestro portafolio. La tecnología internamente es la misma, pero ya son equipos de, digamos, de carácter comercial, que lo pueden utilizar los usuarios, tanto bien sea en laboratorio como en campo, ¿vale? La virtud de esta tecnología es que puede ir montado en un sistema bastante pequeño. Esto tiene el tamaño de una torre, que es el equipo que tengo yo aquí, y luego tenemos este equipo que es igual internamente, digamos, las tripas son perfectamente iguales, pero ya va equipado con baterías, ventiladores y filtros para poder trabajar como veis aquí en este chico, pues en campo, ¿no? Especificaciones de los equipos, pues muy por encima y muy importantes en la difracción. El rango de ángulos del equipo es desde 5 hasta 55, con una resolución de ángulo de 0,25. La potencia máxima son 10 vatios y los parámetros máximos de funcionamiento del tubo son 30 kilovoltios. Se puede suministrar en dos opciones de tubo, cobalto y cobre, en función de los elementos de interés. Y aquí sí o sí necesitamos una preparación de muestra. No hay alternativa. Para nuestro equipo y por el método de funcionamiento que veremos más adelante, necesitamos una preparación de muestra de un tamaño de partícula determinado. El modelo Terra, por ejemplo, que es el portátil, ofrece una IP67. De hecho, si estáis igual oyendo por el micrófono como un zumbido, es el ventilador del BTX que tengo aquí al lado. ¿Por qué XRD? Hemos hablado de fluorescencia y rayos X como análisis elemental. Con esa técnica solamente podemos ver los elementos presentes en la muestra. Pero vale, esos elementos presentes en la muestra se pueden asociar para formar compuestos, minerales, ¿no? Entonces, la difracción de rayos X, la finalidad de difracción de rayos X, poder determinar los minerales presentes o las fases presentes en una muestra. Un mineral es una sustancia sólida inorgánica homogénea de origen natural que está formado por uno o varios elementos. Tiene una estructura cristalina con un color y dureza determinados, ¿no? Y luego cuenta con una red ordenada en el espacio. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos, dos imágenes, lo que sería la calcita y la aragonita. Desde el punto de vista elemental tienen los mismos elementos, son iguales, pero desde el punto de vista mineralógico no son iguales, su estructura es completamente distinta. Pues la difracción me sirve para determinar la diferencia entre estos dos minerales. ¿Por qué o cómo? Las estructuras cristalinas presentan planos característicos. En función de cada estructura presentará unos planos u otros, ¿vale? Estos planos a mí me van a servir para caracterizar o para determinar qué fase cristalina está presente en la muestra. ¿Por qué? Porque cada mineral o fase cristalina tiene una huella, un difractograma determinado. En este caso os presento aquí el difractograma del cuarzo, ¿vale? Gracias a los planos presentes en la muestra, podré determinar o dibujar, o el equipo me podrá representar, perdón, un difractograma. Y como paso final, con ese difractograma y una base de datos con un software de búsqueda, puedo determinar los minerales presentes en la muestra. Ahora bien, ¿cómo paso de mi muestra con sus planos al difractograma? Pues aquí entran en juego los equipos. El equipo lo único que me permite es la obtención del difractograma de la muestra. Luego es un software de análisis el que me va a determinar qué minerales y cuánto hay de cada uno de ellos. ¿Cómo? Bueno, nuestro equipo funciona por transmisión. Por transmisión quiere decir que colocamos la muestra entre el tubo y el detector. Pero antes de ello necesito preparar la muestra. Preparar la muestra quiere decir que las partículas de la muestra a analizar tienen que tener un tamaño de partícula determinado, porque cuando lo introduzca en mi portamuestras, estas tienen que tener todos los grados de libertad posibles, ya que el sistema de portamuestras que nosotros tenemos, ahí está la patente que comentaba anteriormente de In situ junto con la NASA, es un sistema de vibración por electromagnetismo que hace que esas partículas se muevan libremente y nosotros podamos incidir en todos sus planos. Entonces, cuando yo meta la muestra en el equipo, os lo enseño ahora aquí en un vídeo porque luego cuando acerque el portamuestras a la cámara no se ve muy bien. Esto es mi portamuestras, que veis aquí son dos sistemas para equilibrar son dos portamuestras para equilibrar el sistema y en uno de ellos hemos introducido la muestra. Y como veis, todas las partículas se están moviendo de forma aleatoria. Están moviéndose de tal forma que cuando pase el haz de rayos X incidamos en todos sus planos de difracción, ¿vale?
Esto está captado a una cámara de alta velocidad y el proceso es súper rápido. A la vista no se ve tan claro como se ve aquí en el vídeo. ¿Vale? Bueno, vale, entonces, muestra preparada, la introducimos dentro de nuestro sistema, entre el tubo y nuestro detector CCD. ¿Vale? Con el tubo de rayos X lo que hacemos es incidir sobre la muestra. Y al incidir los rayos X sobre la muestra, los planos presentes en la misma difractan estos rayos, generando un ángulo de difracción de los mismos, ¿vale? Que es lo que va a adquirir el detector. A medida que va pasando el tiempo, como los planos van moviéndose aleatoriamente, lo que vamos a obtener va a ser un anillo de difracción para un ángulo determinado. Cuando pasa el tiempo, obtenemos todos los anillos de difracción de los distintos planos de difracción presentes en la muestra. ¿Vale? Eso va a ser, digamos, el patrón de difracción característico de esa muestra. Que si aplico ahí un corte en vertical a este plano de difracción, lo que obtengo es mi difractograma, donde el 0 sería el centro del círculo y a medida que me voy alejando sería el valor que denominamos 2θ y cada uno de los anillos de difracción. Esto es lo que me aporta el equipo, la generación, la obtención del difractograma de la muestra. ¿Vale? Posteriormente hay que utilizar un software que me permita identificar y cuantificar. Nosotros las herramientas que suministramos son herramientas de campo, fáciles y versátiles de utilizar. Por eso, tanto en el Terra como en el BTX, se incluye el software a la hora de manejarlo, un software de manejo que tiene una identificación y cuantificación automática. Es decir, no hay que trabajar con un programa externo para poder hacer la identificación de las fases presentes en un material. Porque lo que estamos tratando de ofrecer aquí es una herramienta que ofrezca productividad. Es decir, si tanto la fluorescencia como cuando el equipo de fluorescencia vas a campo a realizar multitud de ensayos, quieres unos resultados en el momento, el equipo de difracción, la finalidad es la misma, empezar a pasar muestras y obtener resultados instantáneos. Para eso se desarrolló el software denominado, el nombre comercial que le han puesto es SwiftMin. Es un software integrado ya en el propio equipo, el cual veremos luego en la demostración, que me permite ver nada más darle al play en una única pantalla, pues los resultados de los ensayos. Tiene una comunicación inalámbrica, comunicamos con el dispositivo de forma Wi-Fi, estoy comunicando ahora mismo con el ordenador, pero puede utilizarse también un tablet o un smartphone, puesto que al final también si vas a campo se trata de llevar la menor cantidad de artilugios. La transferencia de datos también es automática y podemos exportar, eso sí, podemos exportar todos los datos en bruto porque si quisiésemos realizar un ensayo más exhaustivo o más en detalle del difractograma obtenido. Esta es la pantalla, que luego la veremos, ¿vale? Es una pantalla que al final me presenta todos los resultados del ensayo y lo más importante y lo que facilita la vida al usuario, ¿vale? Una identificación de los minerales y cuantificación de forma automática. No tenemos que hacer nada, simplemente preparar muestra, introducirla, darle al play y esperar los resultados. Entonces, con esto ganamos muchísima operatividad en el equipo. Operatividad, porque igual que en el equipo de fluorescencia, las ventajas son que aumentamos la productividad, mayor número de muestras, más confianza en el proceso. Los resultados, estamos hablando de antiguamente por el cambio de detectores, porque como habéis visto es BTX3 y Terra 2, se han implementado nuevos detectores que reducen los tiempos de ensayo y sobre todo lo que se hace es que sea una herramienta fácil de utilizar. A día de hoy los equipos grandes de laboratorio de difracción de rayos X prácticamente necesitan una persona específica para manejarlo por los tiempos, la complejidad, etc. etc. Esto que lo que estamos presentando al final es una solución operativa, ¿vale? Que sea sencillo de utilizar y que sea una herramienta que permita mejorar los procesos de trabajo. Claro, ahora bien, y con esa operatividad, comparado con un laboratorio que me da, pues como hablábamos aquí de las precisiones, aquí os presento la calidad del difractograma que obtenemos con respecto a uno de laboratorio, como veis, es prácticamente el mismo. Todo dependerá también del tiempo de análisis que aplique. En verde serían los resultados de un difractograma de un equipo de laboratorio y arriba vais viendo los resultados a los distintos tiempos. Aquí al final lo que se trata es de identificar los picos con la mayor claridad posible. Entonces ya veis que en un ensayo de 4 minutos tenemos una
una identificación medianamente aceptable y a medida que vamos obteniendo el tiempo la vamos mejorando considerablemente. Claro, aquí no estamos hablando de los tiempos de ensayo como podamos tener con la fluorescencia de 30 segundos, ¿vale? Aquí ya hablamos de minutos, pero 5 minutos para un ensayo de difracción de rayos X es un tiempo muy bueno. A ver, he hablado de que tenemos un software de identificación y cuantificación automática, pero el equipo sigue generando los datos en bruto para poder hacer estudios en softwares más avanzados, de búsqueda más avanzados. El software que viene integrado en el equipo es para cuando ya sabemos los minerales presentes en la muestra, lo único que me tiene que hacer es identificar y cuantificar, pero yo igual quiero hacer un examen, un ensayo más exhaustivo de una muestra de la que no sé qué hay, qué minerales hay. Pues también con los equipos seguimos suministrando el software que antiguamente suministramos, el denominado Xpowder, pero también se pueden utilizar otros softwares de identificación, los cuales incluyen bases de datos cristalinas. En nuestro caso suministramos la AMCSD con más de 10.000 fases cristalinas, pero se pueden utilizar también otras bases de datos como la podría ser la PD2F o valoraciones cuantitativas con intensidades relativas, ¿vale? Esos datos sí los podemos seguir obteniendo, siguen estando ahí almacenados por si alguien quisiese hacer un ensayo más como he comentado, más exhaustivo. Vale, yo os he dicho que la parte de difracción sería un poco más liviana. Si vamos, os voy a enseñar un poquito cómo es la metodología de trabajo. Tengo aquí ya, como os he comentado, el equipo. Vale, pues tengo, primeramente os voy a enseñar cómo se prepara la muestra. Vale, acerco un poquito la cámara para que lo podáis ver bien. ¿Vale? Esto sería el portamuestras que os he enseñado en el vídeo, ¿vale? Con dos celdas de análisis, ¿vale? Al final se montan dos para equilibrar el sistema y podemos utilizar las dos, es decir, cargar muestras en las dos, meter una, analizarla, cambiarla y analizar la otra, ¿vale? ¡Epa! Perdón, mucho cable por aquí atrás que no se ve. Ahí se ve. Venga, ahí se ve. Vale. Bueno, el proceso... El proceso aquí sería, primero podemos partir de una muestra en roca, necesitamos triturarla porque necesitamos polvo. Esto es un pequeño, lo diré, mortero, perdón, mortero. Introducimos la muestra, colocamos el material, golpeamos y de la pequeña cantidad de polvo que obtengamos lo tamizamos. ¿Lo tamizamos para qué? Para obtener, como os he dicho, un tamaño de partícula inferior a las 150 micras. Vale, yo ya tengo aquí una muestra de polvo bastante sencilla. Es óxido de silicio, cuarzo, de un patrón, de un blanco que tenemos para el equipo. Entonces, bueno, pues tengo aquí la espatulilla, he hecho un poquito, ¿vale? Para tamizarlo. Bien. Bien. Vale, ya tenemos aquí el material tamizado y la cantidad que necesito es bastante pequeña. Entonces, con buen pulso, colocamos un poco de material en la ranura, ¿vale? Y esto que veis ahora aquí donde coloca el portamuestras es un vibrador externo. El vibrador externo, cuando lo activo, me permite o me facilita que el material que he depositado en la ranura de entrada entre a la cámara de ensayo, ¿vale? Entonces, sobre el equipo, que ahora iréis el pitido. Ahí está. ¿Vale? No sé si se ve bien, se ve un poco borroso porque la cámara de cerca no tiene mucha resolución, ¿vale? Se ve un poco, pero se ve un poco ahí cómo se mueve el material, ¿vale? Venga, pues ya os digo que al final esto es un sistema que me permite o me facilita la introducción del material dentro de la celda. Paro, ¿vale? Y ahora para comunicar con el equipo, como trabajo vía Wi-Fi, lo que tengo que introducir es un número de IP y una vez que introduzco el número de IP y esté conectado de forma... perdón, aquí, ¿vale?
¿vale? Aquí tengo las conexiones Wi-Fi, veis, BTX, es el número de serie y estoy conectado con él. Meto el número de IP y automáticamente me sale en pantalla ya el software de manejo, ¿vale? Donde al final la interfaz es muy sencillita. Aquí tengo, una vez los resultados, cuando realice el ensayo, parámetros de funcionamiento del equipo, difractograma, patrón de anillos y aquí campos de información para adjuntar a la muestra, ¿vale? Os voy a enseñar un poco el equipo para que lo veáis, al igual que voy a girar la cámara y así veis el equipo también. Vale. ¿Vale? El equipo ya veis que es como una torre de ordenador más o menos en tamaño, un poquito menos, ¿vale? Donde tiene la ranura donde metemos el portamuestras, una pequeña interfaz de manejo manual porque si quisiese no utilizar la pantalla del ordenador. Entonces ahora simplemente mi portamuestras, ya con el material colocado en la celda de ensayo, lo introduzco, cierro para bloquear el sistema, meto el nombre de la muestra, pues muestra 1 y comienzo el ensayo. Ahí se oye ya, no se oirá por el micrófono, es el zumbido, la vibración, la microvibración de la muestra. Y ya está, ya el equipo, como veis aquí este LED se ha encendido, en el que indica que la radiación se está emitiendo, ¿vale? Y como veis ya en pantalla el equipo ya nos empieza a presentar algo, vamos a decir algo, ¿vale? Es una muestra bastante sencilla, para las demostraciones es bastante fácil, la verdad. Con lo que la identificación es bastante rápida. Es cuarzo, al 100%, por supuesto. Ya os digo que es de un material de una muestra que utilizamos como blanco para verificar la contaminación del equipo de la ventana del analizador. Pero bueno, para enseñar un poco el funcionamiento es más que de sobra. Bueno, pues tenemos aquí los minerales detectados, las concentraciones de los mismos, la información de funcionamiento del equipo y ahora aquí arriba lo que nos está representando el software es en las trazas, en los punteados verdes sería las señales adquiridas, como veis tiene correlación con el patrón de anillos y en rojo lo que el software ha ido identificando, ¿vale? Ese difractograma de la base de datos que tiene que ha ido identificando como correspondencia con la señal obtenida, ¿vale? Vamos a esperar simplemente un poquito más para obtener una buena foto. Vale, ahí vemos cómo va a medida que va pasando el tiempo, se va consiguiendo resolución y se va reduciendo el ruido de fondo. Pero bueno, la mecánica de funcionamiento es esta que os enseño ahora. Simplemente una vez que tengamos el difractograma y los resultados obtenidos, si no dejamos aplicar el tiempo total de ensayo, paramos el ensayo y ya podríamos terminar aquí. Vale, ahora ya estaría preparado para la siguiente muestra. Sacaría el portamuestras y a igual manera que introducí la muestra, la saco simplemente con el vibrador y posicionando la pieza el portamuestras al revés. Ahora bien, que por lo que sea yo quiero obtener los datos para mandárselos a un colega o realizar un estudio más en detalle, los resultados quedan aquí almacenados. Le indico el método utilizado, busco el ensayo en cuestión, es este, y le digo descargar datos. ¿Vale? Aquí tendría todos los datos en bruto por si quisiese hacer un estudio o bien en el software que os comentaba que suministramos denominado Xpowder o en cualquier otro software de identificación y cuantificación. ¿Vale? Estos ya son todos los datos en bruto, donde tenemos ángulo 2θ e intensidad. Vale. Y volviendo ya al último punto de la presentación. Vale, el último punto es el que comentaba que me gustaba un poco comentarle porque al final es de obligación para estos equipos. Regulación para los equipos de rayos X, ¿vale? Al final son tubos de rayos X que emiten y una regulación. Regulación en base a, distintas entidades en función del país.
a nosotros nos aplica el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, el que rige la utilización de estos equipos, ¿vale? El CSN, bueno, las principales funciones, entre otras, es, bueno, regular el funcionamiento de este tipo de instalaciones, proponer reglamento y normativa para ello, conceder las licencias para el personal que lo va a utilizar, un apoyo técnico en caso de cualquier situación de emergencia, tanto nuclear como radiactiva, y controla las dosimetrías mensuales de las dosimetrías mensuales de cada uno de los usuarios. El CSN, digamos que hace una distribución, una clasificación de los equipos en función de su peligrosidad. Estaría en la instalación de primera, segunda y tercera categoría. Estos equipos, todo lo que os he comentado hoy aquí, están englobados en instalaciones relativas de tercera categoría. ¿Por qué? Porque esta define que es para los equipos que no pasen de los 200 kilovoltios. Ninguno de los equipos que no tenemos nosotros a día de hoy en portafolio pasa de los 50 kilovoltios. Entonces estaríamos bajo los requisitos de esta categoría. ¿Y qué requisitos tiene? Pues bueno, para utilizar un equipo de estos hay que pedir lo que se llama la licencia de instalación radiactiva de tercera categoría. Para ello existe una guía de seguridad que te indica qué tienes que presentar, qué tienes que cumplir. A grosso modo viene a ser todos estos puntos, ¿vale? Una empresa que quiere ser instalación radiactiva de tercera categoría porque va a comprar un equipo, tiene que presentar una memoria descriptiva, como indica ahí arriba, y cumplir con los siguientes pasos, que todo el personal esté con formación, bien sean supervisores, operadores, con unas control dosimétrico, un reglamento de funcionamiento, etc, 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 ¿vale? Entonces, pasando todo este proceso, obtendría la instalación, la licencia y podría utilizar el equipo de forma abierta. Eso lo comentaré un poquito más adelante. Como alternativa, existe lo que se llama la aprobación de tipo. La aprobación de tipo es algo que solicita el fabricante, nosotros, ¿vale? Para un equipo. Pero ese equipo tiene que tener unos requisitos que vienen definidos en esta guía de seguridad, ¿vale? La ventaja que un equipo que tiene aprobación de tipo exime al usuario, exime a la empresa de todo lo que os he comentado anteriormente, en la anterior diapositiva, de tener que solicitar la licencia y sus costes y su tramitación. ¿Vale? Desventaja, bueno, depende del caso, desventaja, que sí o sí tiene que ir con un accesorio como el que os he enseñado aquí, con un banco cerrado, ¿vale? Que es el principal requisito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si el equipo emite de forma abierta, tienes que pedir lo que es la licencia, y si emite de forma cerrada y es suficientemente seguro el blindaje que viene aquí montado, no. Ahora bien, el equipo solamente puede funcionar conectado al banco de ensayo, si se suministra con la aprobación de tipo, ¿vale? Entonces, todo usuario de un equipo de rayos X se tiene que hacer una pregunta. ¿Quiero trabajar con el equipo de forma suelta? Ha de pedir la licencia, como tenemos ahí al paisano. ¿Que quiero trabajar de una forma que puedo recolectar las muestras en el laboratorio o en el campo, pero con un sistema cerrado? Aprobación de tipo, y que estarías eximido de tener que pasar por todo el procedimiento de instalación radiactiva. Nosotros en ambos procesos siempre damos el soporte porque al final tenemos el conocimiento, tenemos el contacto y la experiencia de poder dar esa ayuda al usuario. Y en un principio, yo hasta aquí, toda mi presentación, mejor o peor, más rápido, más lento, depende un poco de los apartados, pero bueno, preguntillas si las hay. A ver, Esther, sí, que pueden Vale. hacer las preguntas. Yo creo que se pueden hacer las preguntas como estamos pocos, y alguien pues que abra el micro y diga que quiere hacer la pregunta. No tenemos en este sistema lo de la mano levantada, pero vamos. Abra el micro si tiene alguna pregunta. Bueno, y antes había que quería hacer una pregunta antes porque la ha preguntado por el chat, o sea que si quiere hacerla, que la haga libremente. Hola, buenas. Oye, perdona. Sí, di. Buenas. Bueno, Sí. quería hacer una pregunta. Bueno, me llamo Eliezer, soy geólogo y quería hacer una pregunta en relación al primer apartado de rayos X. Vale. Edificación de rayos X. Vale. Yo te quería preguntar, has estado hablando de cuando se están analizando las muestras con la pistola. Entonces, yo quería hacer una pregunta por cada punto, o sea, ¿cuántas muestras son más recomendables coger a la hora de hacer una media final? Cuando tenemos una muestra así. O de suelo, por ejemplo. Una muestra de suelo. ¿Cuántos Sí. análisis realizar? Sí. Yo te diría ahora mismo que dependerá de la homogeneidad de la muestra. Hay muestras más o menos homogéneas, aunque sean directamente tomadas del suelo.
Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de contaminación sobre una playa, la arena es bastante homogénea. Entonces, la cantidad de muestras o puntos a tomar es bastante, son pocos. Comparado si quieres hacer un análisis directamente sobre roca. La variabilidad de las lecturas te lo va a dar. Vale. Ok. Gracias. Nieves, por favor, ¿podrías leer tú el chat? Porque a mí me sale otro chat, no sé por qué motivo. Vale. Y he visto, me ha salido como un globito con una pregunta y me ha desaparecido. De alguien Vale. que lo quería hacer por el chat. Sí, pero que sigue el chico que estaba comentando ahora. Vale. Otra pregunta que te quería hacer. ¿El mismo aparato te detecta también las coordenadas de donde estás muestreando o eso es una cosa que tienes que apuntar tú aparte? No. El aparato, el primero que os he enseñado, tiene GPS. A los resultados, a cada una de las líneas, ahora mismo no, perdón, a ver si, esto, por ejemplo, esto sería los datos exportados que he hecho hoy, ¿vale? Por ejemplo, si yo hubiese activado la columna de coordenadas GPS, a cada ensayo le asocian una geolocalización, ¿eh? Vale, ok. Álvaro, Gracias. preguntan por el chat, Miguel, que dice, para los usuarios de estos equipos, ¿es necesaria formación? Sí, como comentaba de requisitos, la empresa tiene que pedir una licencia, ¿vale? La empresa tiene que pedir una licencia y uno de los requisitos de esa licencia es que su personal tenga una formación que se determina como supervisor u operador. No la damos nosotros, la dan empresas certificadas para ello. Y básicamente son formaciones de prevención radiológica. Muy bien. Cuando estamos trabajando con el equipo suelto. Cuando trabajamos con el equipo así atado y el equipo tiene aprobación de tipo, ¿vale? Todo esto que os presento en pantalla no es necesario. La formación la que te dé el proveedor del equipo para manejarlo, ¿vale? No tiene que ser supervisor ni operador. Vale, y las empresas que realizan estos cursos es fácil encontrarlas, ¿no? Son públicas, están en el CSN, están publicados. O sea, son, vamos, de conocimiento general. Ok. ¿Alguna pregunta más? Sí. Javier, sí. Una pregunta. El precio aproximado, así en líneas generales, porque obviamente en internet te van diciendo varios, pero no sé si nos lo podíais decir aproximado. No voy a dar precios por aquí. Vale. No voy a dar precios por aquí. Okay. Muy bien. Yo lo que quería era, ya que, bueno, veo que no hay más preguntas por el chat, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Sí, si no, hola, soy Mario Iglesias. Quería preguntarle a Álvaro, antes ha comentado que la zona de la ventana de análisis aproximadamente tenía, puede variar las dimensiones, pero 10 milímetros y luego la profundidad dentro de la muestra a la cual analiza es hasta 15 milímetros, has comentado, 1,5 centímetros. Hasta 15 milímetros. En muestras, vamos a decir, poco densas. En esto que os he enseñado aquí, ¿veis la altura que tiene? Sí. ¿Se ve bien? A ver, ya no sé, espera, que tengo la cámara girada. ¿Vale? ¿Ves la altura? Sí. Bien. Al final depende de la densidad de la muestra. ¿Qué quiere decir con la densidad de la muestra? Para que te hagas una idea. Por ejemplo, en estas muestras no va a pasar nunca de los 15 milímetros, ¿vale? Como máxima, pero porque son muestras poco densas. Hay mucho aire ahí. Por ejemplo, si vamos a una muestra metálica, a analizar un metal, la penetración son 20 micras. ¿Por qué? Porque es un material muy denso. Dependerá de la muestra y de la densidad de la misma, ¿vale? En el caso de un testigo de sondeo, por ejemplo, más o menos, que es una superficie más o menos pulida y relativamente densa, no es una superficie metálica, pero quizás sean... No llegamos a los 15 milímetros ahí ni de lejos, no. Piensa que te estoy hablando 15 milímetros, una muestra en polvo, que hay mucho aire aquí, es poco densa. Claro, ya estabas hablando directamente en su material compactado, con una densidad bastante más elevada que es el propio polvo. No vamos a llegar a los 15 milímetros, vamos, ni de lejos, te diría, ¿eh? Vale, era para confirmarlo. Y luego otra pregunta, en relación, por ejemplo, con elementos que se presentan en concentraciones mayores, hemos visto el cobre, el wolframio, etcétera, da los resultados, la calibración se ve que son muy buenas con los estándares. En el caso del oro, con su efecto pepita. Lo que os he enseñado hoy aquí se puede realizar para cualquier elemento, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el caso del oro, ¿tenéis experiencia con empresas que hayan trabajado? Porque generalmente tiene unos valores tan erráticos y heterogéneos, etcétera, que el oro es complicado. A ver, en fases de exploración es complicado porque no está, o sea,
sobre todo en exploración, lo que estamos buscando, las fases de exploración de una esta de oro, los valores que hay son muy bajos para los límites Sí, que sí, tiene el uso de los equipos. Entonces, ahí lo que se suele trabajar en algunos casos, si tienes acceso a nuestra web, hay muchos casos reales abiertos, sobre todo relacionados con el oro, que lo que se hace es trabajar con indicadores, elementos que van asociados a la presencia del oro, que son fáciles de detectar y de cuantificar, ¿vale? Ajá, sí, sí. Los elementos satélite, por así decirlo, que Eso es. Pero sí, Vale, en vale. caso al final de trabajar con un mineral, perdón, con un elemento detectable, el equipo se puede calibrar igual, independientemente de cuál sea. Vale, muy bien. Pues nada, era solo eso y nada, aprovecho para felicitarte por la charla, muy interesante. Muchas gracias por asistir, hombre. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por el micro? Hola, ¿Quién eres? hola, soy Javier. Que Javier, si te conocemos. No sé, supongo que no. Bueno, no, hombre, no, perdona, no pasa nada, porque aquí como somos geólogos todos y... Preséntate, Javier. No, bueno, sí, yo también soy geólogo y bueno, me ha gustado mucho la charla, ¿no? Muy interesante. Y Sí. quería preguntar por si este tipo de máquinas, ¿no? O por lo menos la de fluorescencia, si son aptas para analizar agua o si tenéis otro tipo de aparatos que sirvan. Contaminación en agua se puede analizar. Por ejemplo, Ujú. te digo contaminación en agua porque es una de las aplicaciones que puede haber. En aguas residuales, estancadas y demás, en las depuradoras, por ejemplo, se puede analizar agua y ver metales pesados en ella. Ujú. Vale. Y otra pregunta que quería hacer, digamos, para utilizar estos aparatos, ¿cuál sería el tipo de muestra ideal? ¿No? Me refiero, sí que dijiste que se puede calibrar dependiendo para lo que vayas a buscar, pero ¿qué sería lo ideal? ¿Trabajar sobre una muestra pulverizada o sobre supuesto. sondeo, sobre la roca fresca? A ver, depende un poco de lo que estés buscando. Me refiero a, si tú quieres saber más o menos una orientación de lo que con lo que estás trabajando y la muestra con la que te encuentras te da esas orientaciones, tira adelante con ella. Ahora, si lo que estás buscando es una precisión con una muestra sin preparar, tal cual cogida, yo que sé, en bruto, por decirlo de alguna manera, y estás buscando una precisión, hay que prepararla sí o sí. Es dependerá un poquito la precisión que estés buscando. Y si la precisión que estás buscando te sirve para, oye, el estudio que estés haciendo o el trabajo que estés haciendo. Dependerá. Vale, gracias. O sea, hay muchas empresas que trabajan directamente con los testigos de sondeo, con tener una orientación de los valores que obtienen les vale. Ya, con la variación Eso relativa, ¿no? es, ¿sabes? Eso es. Claro. Bueno, yo lo decía más en el sentido de exploración, de una campaña de exploración minera, en el sentido de pues, ir tomando diferentes muestras, ¿no? Para saber si sería mejor sobre la roca directamente en el afloramiento o eso, preparar la muestra. ¿Vale? Dependerá. Con lo que he explicado, o sea, dependerá un poquito, va relacionado con la precisión que estés buscando. No se puede buscar una precisión elevada en una muestra no preparada, no homogénea. Vale, claro. Vale, pues muchas gracias. A ti, hombre. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Si no... yo tengo otra pregunta. ¿Quién? Ademo. Vale, yo voy a ir directamente a algo específico. Vamos a suponer que, bueno, suponiendo directamente que me encuentro en suelos aluviales y intento buscar los valores, o sea, las variables de esos suelos, vaya. Supongamos que haga una calicata aproximadamente de 2 metros de profundidad. Me sigue valiendo hacer las muestras solamente, o sea, tengo que apuntar solamente la profundidad que he hecho la muestra para luego ver los valores que me están saliendo. Claro. Vale. Y no entonces, no estás haciendo un muestreo a una misma altura, es lo mismo que si analizas un testigo, vas anotando a qué profundidades lo estás haciendo. Vale, entonces esas muestras, bueno, como ha preguntado antes Javier, esas muestras normalmente lo que es tamizar, pulverizar, eso es totalmente necesario si es que quiero llegar a una precisión un poco más eficaz, ¿no? Supongo. En profundidad el equipo no te va a dar coordenadas GPS, afinar un XY. Si quieres dar profundidad vas a tener que definir tú en qué capa en metros lo has hecho. Vale, ok. Podrías utilizar otros campos de anotación. Yo os he enseñado un único campo, pero puedes habilitar más campos en el que uno de ellos ponga, yo que sé, profundidad y vayas anotando los metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Vale. Ok. Y ya con esos valores puedes hacer en volumen, digamos. La cota Z no la tiene el equipo. Vale. Bien. Ok. Bien.
Ya, si no hay, quería darle paso a Teresa Sánchez, mi compañera en el ICME, que es investigadora, es petróloga y trabaja bueno, aparte de petróloga, trabaja en la investigación de recursos minerales y desde luego está aplicando muchísimo estos métodos en la prospección de ciertos yacimientos y también en análisis petrológicos. Y también os quería comentar que nuestro compañero José Mediato está ahora, que trabaja siempre con Teresa, trabajan siempre juntos, y está ahora en La Palma analizando las lavas con este equipo que tenemos en el ICME. Teresa, cuando quieras, si quieres comentar las bondades y tu experiencia. Hola, buenas tardes. Pues, Pon la cámara ya que hablas, si quieres. Es más agradable. ¿Dejo de compartir yo igual? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Teresa, como ha dicho Esther, trabajo en el ICME y tenemos dos aparatos. Uno, el que nos ha enseñado Álvaro, el modelo Vanta, que es el más moderno, y además tenemos otro, uno que ya está descatalogado, pero que funciona perfectamente. Y con el Delta, con el modelo más antiguo, nosotros hemos hecho una campaña sistemática en una pequeña área de unos 9 kilómetros cuadrados, con una malla de trabajo de una estación cada 100 o 150 metros, con un total de 510 puntos de medida. Esta campaña ha sido estábamos buscando niobio tántalo, hemos hecho en modo suelos y el resultado pues ha sido bastante bueno. Además de, luego con el otro equipo, en otro trabajo, lo hemos usado más que en modo suelos, en modo geoquímica, para medir muestras específicas, que como bien dice Álvaro, depende de lo que vayas buscando y dónde pongas el aparato de medida, pues vas a hacer unas cosas u otras. Y bueno, más o menos así en resumen, eso es lo que os cuento. No sé si queréis preguntar lo que comentaba uno de vosotros, que no recuerdo ahora el nombre, era que cuánto tiempo, o sea, los tiempos de medida. Nosotros antes de hacer la campaña estuvimos haciendo pruebas. El equipo tiene 3 DIN de medidas y nosotros estuvimos haciendo pruebas y al final hacíamos 20, 30, 30, o sea que 1 minuto 20 segundos por cada medida y en cada punto hacíamos 3 medidas. O sea que al final hicimos un total de unos más de 1.500 medidas para hacer esa malla que os he contado. Y bueno, si tenéis alguna pregunta. Yo creo que si tenéis alguna pregunta a Teresa, si sois geólogos o porque ella pues tiene experiencia reciente en trabajar en esto. Y igual si tenéis alguna duda, ella os puede contestar. No veo. Sí, Teresa, Sí. soy Mario Iglesias, soy también compañero del ICME. Iba a comentar, en esta campaña que comentas, bueno, en ambas, ¿tomasteis algunos datos luego para ICP para hacer comprobaciones y calibración o fue todo realizado con la pistola? Sí, evidentemente cogimos en este proyecto, era un proyecto bastante más amplio que se hacían más cosas. Entonces, claro que hicimos geoquímica en laboratorio y los resultados, bueno, son bastante buenos en la mayoría de los elementos. He de decir que en la sílice los resultados eran un poco peores. En los elementos pesados es donde más los datos son mejores. Y bueno, sí que ya te digo, sí que hicimos geoquímica, sí. Vale, o sea que, vamos, se ha adaptado bastante bien y había una buena correlación. Sí, había buena correlación. Perfecto, nada, era solo eso. Vale. Y yo lo que veo es que en compañías mineras, en prospección minera, y que pensaba que no se utilizaría, si usan y hacen, he visto en campañas de prospección minera de algunos elementos metálicos, y si han usado mallados de estos, y acá sí te diría que consideran que es cualitativo. Supongo que no vale para
para luego Bueno, las pero medidas vamos, son funciona y funciona, he visto varios proyectos y funciona. Claro, siempre cotejando con otros análisis formales, pero vamos, funciona. Bien, Sí, ¿alguien pero, más? si me ¿Un permitís, comentario? ¿Quién eres? ¿Eres Sergio? soy Sergio Tenorio. Vale, Soy es que Sergio como pone a Tenorio. lo Hola, buenas supuesto. tardes a todos. Es nada, ahondando Este es en el tu minero de comentario. verdad, va. ¿Perdona? Eres el minero de verdad, tú. Bueno, no, era respecto a lo que estabas comentando de la utilización en campañas mineras y del uso cualitativo, desde luego que lo es. Lo que necesitamos en minería es identificar las áreas anómalas. Sí, Nos ayuda tanto en la identificación directa de las anomalías de metales como lo que habéis estado hablando antes en elementos Pathfinder, incluso para intentar hacer algo remotamente parecido a una litogeoquímica, que sí. por diferentes elementos pues, nos puede ayudar a identificar halos de alteración, etcétera. Siempre, como has dicho tú, va a ser desde un punto de vista cualitativo, pero en geoquímica de suelos prácticamente es lo que necesitamos. No necesitamos certificar análisis, por lo menos en las campañas de exploración. Otra cosa serían los sondeos, ¿no? Pero en geoquímica de suelos no es necesario. Y si hablamos de geoquímica de rocas, bueno, pues lo que queremos saber es con qué estamos tratando, o sea, qué tipo de roca es la que tenemos, tiene los metales que busco o no, etcétera, etcétera. O sea, es una herramienta de información, es como mirar con la lupa, es decir, no me hace falta registrar en la libreta lo que veo exactamente con la lupa. Si tengo buena memoria, en ese momento me da la información que necesito y punto, ¿no? Bueno, yo veo que si lo usan, ahora he visto incluso en informes que nos lo adjuntan, campañas, o sea, un mapeo hecho con esto, o sea, No, que si las campañas se incluyen antes no se ponía y lo otra sugeríais. cosa es la certificación de los Claro, esto no se certifica. ¿vale? Pero como campaña, claro que se usa. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Tu testimonio es válido, muy válido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo tenía una última pregunta, pero para Álvaro. Sí. Sí. Vale. Durante la presentación antes he visto, ha puesto un vídeo en el que el aparato iba analizando las muestras, pero las muestras estaban dentro de bolsas herméticas, supongo. Correcto. Sí. Entonces yo quería saber si, o sea, eso es solamente por intentar llegar a una precisión más o... No, al contrario, no es la forma óptima de analizar. ¿Por qué? Porque el plástico que ves de las bolsas herméticas es un poquito más grueso que el que utilizamos nosotros en los portamuestras. Entonces, al utilizar una barrera, al final estás poniendo una barrera entre la muestra y el detector. Y al poner una barrera lo que haces es atenuar la señal de la muestra. Entonces, lo que haces es reducir las concentraciones. A ver, depende un poco la calidad de precisión, irás a la situación óptima como es en la preparación de muestras en un portamuestras ideal, o en una bolsa para tener una orientación. Pero también, o sea, no es que vayas a perder mucha concentración por utilizar un plástico tan gordo, ¿eh? Vale, gracias. Nada, tío. Bien. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y sobre todo a ti, Álvaro, por haber hecho unas explicaciones tan interesantes. Por esta oportunidad, encantado. No, yo creo que tenemos, bueno, es de interés, o sea que muchísimas gracias y a ti, Teresa, por haber acudido. Bueno, pues nada más. Nieves, puedes ya cortar la